Muy buenas a todos, me llamo Alanabel Kawich Pereira y el día de hoy les voy a presentar dos temas muy interesantes. El primero es estado de situación financiera y el segundo se llama estado de resultados. Muy bien, iniciemos. Primero, hablemos del concepto del estado de situación financiera. Concepto del estado de situación financiera. El balance general o estado de situación financiera es un estado financiero que muestra la información relativa a los recursos y sus fuentes una fecha determinada. En contabilidad, la igualdad se da entre la suma del activo, que puede ser los recursos que dispone la entidad para la realización de sus fines, y la suma del pasivo y el capital contable, que son las fuentes de recursos externas e internas. Muy bien, pues ahora que conocemos el concepto, podemos hablar de los elementos que lo integran. Elementos que lo integran. Los elementos de los estados financieros señalan que incluyen los recursos poseídos por la entidad económica, esos son los activos, las obligaciones contraídas por la posesión de tales recursos pasivos y el derecho de los propietarios sobre la diferencia entre los activos y pasivos, que es la capital contable, los cuales se presentan en el equilibrio general o estado de situación financiera. Ahora veremos la clasificación de cada una de ellas. En esta parte se abarcará la clasificación del activo, del pasivo y de lo que es el capital. Ahora empezaremos con la clasificación del activo. Ejemplo de clasificación del activo. En los activos serían los bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios, las rentas pagadas por anticipado. En los inmuebles y planta y equipo serían los terrenos, los edificios, la depreciación acumulada, el equipo de reparto y transporte, de nuevo la depreciación acumulada. En los intangibles pues sería el gasto de constitución. Ahora pasaremos con la clasificación del pasivo. Ejemplo de la clasificación del pasivo. Los pasivos serían a corto plazo, pues serían los proveedores, los acreedores, los impuestos por pagar, la ISR por pagar, el PTU por pagar, entre otros. A largo plazo, pues serían los acreedores hipotecarios. Y por último, la clasificación del capital. Ejemplo de la clasificación del capital. En el capital contribuido sería la capital social, en el capital ganado sería la utilidad neta del ejercicio, las utilidades acumuladas y las reservas. El siguiente apartado o subtema es la elaboración del balance general. El balance general pues se debe elaborar con los saldos de las cuentas del activo, del pasivo y del capital contable, que se obtengan al finalizar el periodo contable o ejercicio. En su confección material se utiliza una serie de columnas para mostrar debidamente evaluadas y presentadas las cuentas del activo, del pasivo y de la capital contable. El siguiente tema por abarcar es estado de resultados. Pues ahora daremos inicio explicando su significado. Su definición es: el estado de resultados debe mostrar la información relativa a las operaciones de una entidad lucrativa mediante un adecuado enfrentamiento de los ingresos con los costos y gastos relativos, para así determinar la utilidad o pérdida neta del periodo, la cual forma parte del capital ganado de dichas entidades. Lo siguiente por ver son los elementos que lo integran. El primero de todos ellos es la utilidad neta. Y este se define como el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, cuando los ingresos sean superiores a los costos y gastos durante un periodo contable. Bueno, pues el otro de los elementos es conocido como la pérdida neta. Al igual, se define como el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos durante un periodo contable. Ahora hablaremos acerca de la clasificación de los ingresos y de los egresos. Muy bien, primero hablemos acerca de los tipos de ingresos. Pues estos se dividen en dos. Los primeros son los ingresos ordinarios, son los que se derivan de transacciones, transformaciones internas y otros eventos usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Los ingresos no ordinarios son los que se derivan de transacciones, transformaciones internas y de otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no.
Ahora nos tocaría hablar acerca de los tipos de egresos. Al igual que los anteriores, se dividen en dos. Son los ordinarios, que son aquellos que se derivan de operaciones usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no también. Los no ordinarios son los que se derivan de operaciones inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Y por último, hablaremos acerca de la elaboración del estado de resultado. En pocas palabras, el estado de resultados, como en otro cualquier estado financiero, solo se integra de tres partes, que son pues el encabezado, de segundo va el cuerpo y de último aparece el pie. Y bueno, por mi parte esto sería todo y les agradezco por brindarme un poco de su tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.